Que traigo para ustedes un mensaje que, sin lugar a dudas, se constituye en una gran advertencia. Mateo, capítulo 10. Vamos a trabajar desde el versículo 16 hasta el 39. Mateo, capítulo 10, desde el 16 hasta el 39. ¿Lo tienen? Leo entonces. Dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos te levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo creo que uno de los cantautores, ya no puedo decir contemporáneo porque falleció hace poco, pero contemporáneo de mi época, ¿no?, que más me gustaba, y en esto coincidía, por cierto, con el presidente Balaguer, era Alberto Cortés. Y había una canción que él hacía una apología de los ancianos, ¿verdad?, en la cual tituló La canción de la chicharra. Y hacía referencia al hecho de que los ancianos tienden a repetir las mismas cosas, advertir las mismas cosas una vez y otra vez. Y es un papel típico de los padres. Llega un momento en que los hijos se cansan y hasta llegan a decir, ya me lo dijiste, papi, ¿verdad? Porque uno le reitera y le reitera y le reitera las mismas advertencias. Y por eso yo esta mañana, viendo el contenido de este pasaje, pues he titulado este mensaje, este sermón, Advertencia, porque eso es lo que el Señor está haciendo. Recuérdense que el contexto que estamos hablando es el momento en que el Señor envía a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio. Y ya lo veíamos viendo desde antes. Específicamente, si nos vamos un poquitito atrás de donde leímos, vemos que del versículo 9 al versículo 13 habla de la elección de sus 12 apóstoles. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado, y luego de eso, un poquito más adelante, ¿dónde que está? La parte donde
donde habla de eso. Perdón, estoy hablando del capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces dice el versículo 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, etcétera, 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 etcétera. Y el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Les dio instrucciones diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta parte de las instrucciones lo que nosotros vemos es una serie como de advertencias, de avisos. Les dice, van a suceder este tipo de cosas. Y el Señor les da advertencia en 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, el Señor les advierte en cuanto a la situación en la que ellos se iban a encontrar cuando estén llevando a cabo este compromiso de cumplir con la misión de predicar el Evangelio. En segundo lugar, el Señor les advierte en cuanto a la oposición que van a tener. O sea, cómo van a encontrar ciertamente oposición. En tercer lugar, el Señor les advierte en cuanto a la actitud y la convicción con la cual ellos debían tomar esta encomienda. Y en cuarto lugar, el Señor les advierte en cuanto al precio que habrían de tener que pagar para poder llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio. Estos discípulos fueron enviados por el Señor y fíjense qué interesante que en el contexto hay una serie de expresiones que podrían inclusive traernos a confusión. Expresiones tales como el versículo 22. Traten de seguirme, por favor. Dice, versículo 21, el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres, los harán morir. Y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Algunas personas sacan de contexto absolutamente este versículo, el versículo 22, y dicen, por eso es que hay que perseverar, porque para uno ser salvo hay que perseverar. Sabemos que la salvación es una gracia consecuencia de la elección divina que se manifiesta a través de la fe del creyente en nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. O sea que no se trata de perseverar o no perseverar, a pesar de que, claro, el creyente persevera, ¿verdad? Porque ha sido redimido, ha sido salvo y se ha entregado completamente al Señor Jesucristo. Pero realmente nosotros podemos hacer una comparación aquí entre el capítulo 10, versículo 22 y lo que dice el capítulo 24. Vayan conmigo un poquito más adelante, de Mateo capítulo 24. Y vamos a ver que hay una coincidencia en los dos pasajes cuando sabemos claramente que los contextos son completamente distintos. El primer contexto es el momento en el que el Señor despacha a sus discípulos para que prediquen el Evangelio, ¿verdad? Lo que hemos leído esta mañana. El segundo, en Mateo 24, habla del tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo y las señales que habrían en el momento en el cual se acercara el fin. Y fíjese en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué dice luego? Dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es interesante porque dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en el pasaje que nosotros estamos leyendo de Mateo capítulo 10, es el momento en el cual el Señor le da la encomienda de ir a predicar el evangelio a sus discípulos, pero sin embargo, nosotros podemos ver de una manera muy clara que hace referencia a la nación de Israel y la proyecta en función del momento del retorno del Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades ¿de dónde? De Israel. O sea, también, a pesar de que es algo que nosotros recibimos como una encomienda, toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, herir y predicar el evangelio a toda criatura, a fin de que el que crea sea salvo y el que no crea pues simplemente va a ser condenado. Pues sin embargo, específicamente a sus 12 discípulos, los cuales eran judíos y representativos de la nación de Israel, que les da instrucciones muy particulares de por dónde comenzar y cómo y en qué orden predicar el evangelio, le dice acá, porque no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que, ¿qué dice? Versículo 23, antes que venga el Hijo del Hombre. O sea que se proyecta sin lugar a dudas hasta los tiempos del fin. O sea, hay una promesa del Señor, ¿verdad?, de estar acompañando a su iglesia en todo el tiempo en el cual ésta vaya siendo testigo del evangelio de la salvación. Pero, hermanos, las advertencias nos sirven a nosotros, sin lugar a dudas. No eran solamente a los 12 discípulos, y no era solamente a los judíos o a los israelitas, sino que se proyecta hasta los tiempos del fin, ¿verdad? Y en este sentido,
lo primero que nosotros vemos es que esta advertencia nos habla de la condición de los creyentes cuando llevemos a cabo la gran comisión. Fíjense que dice el versículo 16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta expresión es interesante. Dice como ovejas en medio de lobos. Los lobos se acercan a las ovejas solamente para matarlas, o sea, no pasen junto con las ovejas. No es como un perro pastor ovejero, ¿no?, que está en medio de las ovejas y que inclusive ayuda a mantener las ovejas reunidas y protegidas, sino que el lobo se acerca al rebaño, se acerca necesariamente para destruirlo. Y es interesante el hecho de que las ovejas están en una desventaja absoluta y total. ¿Por qué? Porque las ventajas, ni siquiera el propio rebaño es capaz de proteger a las ovejas. O sea que el lobo puede simplemente ir y atacar y agredir a la que él desee, y las ovejas son completamente indefensas. Pero en términos generales los lobos solitarios no son tales, sino que son manadas de lobos que atacan a las ovejas en plural. Y por eso el Señor hace aquí una advertencia, dice, cuando a sus discípulos les dice, ustedes van a ser como ovejas en medio de lobos. En otras palabras, el Señor lo que le estaba advirtiendo era que para llevar a cabo la misión iban a estar en cierta manera, por así decirlo, desprotegidos de sus recursos propios. Las ovejas no tienen una gran velocidad, no pueden salir corriendo cuando son atacadas por los lobos. Las ovejas no tienen colmillos para poder ellos defenderse y morder a los lobos. Las ovejas no tienen garras tampoco. O sea que las ovejas parecen ser una carnada fácil, ¿verdad?, para una víctima fácil para los lobos. Pero sin embargo, el Señor nos indica al mismo tiempo qué tipo de actitud debemos tomar frente a esa realidad. Vamos como iglesia a predicar el Evangelio a un mundo que está conformado por personas que tienen actitudes lobuznas, si cabe el término, ¿verdad? O sea, de lobos, o sea, agresivos, que quieren devorar ciertamente. Pero a pesar de todo esto, el Señor nos dice qué tipo de actitud debemos tener, y esto se constituye en una especie de recurso para que nosotros no seamos dañados. Fíjense que como consecuencia del hecho de que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, dice el mismo versículo 16, sed pues, o sea, ¿qué hacer? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tomar una actitud correcta es el único recurso que nosotros podemos tener para evitar ser dañados o perjudicados cuando demos testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta prudencia, dice, la equipara con la prudencia que tiene la serpiente. En términos generales, la serpiente no ataca, ¿verdad?, sino que la serpiente, si se siente agredida, entonces que muerde o ataca, salvo que sea porque esté buscando alimento. Pero por lo general tienes tú que, aún en zonas desérticas, que pisarla, porque si ella puede, lo que hace es salir huyendo. Y en cierta manera el Señor lo que está aquí es diciendo que nosotros tenemos que manejarlo con mucha prudencia, con mucho cuidado, y esto acompañarlo de una sencillez de corazón, o sea, sencillos como las palomas. Y esta expresión tiene que ver con el hecho de que no debemos mezclarnos, de que tenemos que mantenernos inocentes en nuestra actitud, en nuestros corazones, y no debemos tener ningún tipo de triquiñuela o engaños en nuestro proceder. La palabra que se utiliza aquí como sencillo aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega akeraioi, y está en Romanos capítulo 16. Y fíjense el versículo 19 de Romanos 16, lo voy a leer en qué manera se utiliza. Cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, sencillos para fines del mal. Nosotros no tenemos por qué estar tramando, ¿verdad?, urdiendo situaciones o reacciones en condiciones de peligro, sino que simplemente debemos mantenernos con una distancia prudente, no involucrarnos absolutamente en las cuestiones del mundo, y por otro lado debemos nosotros simplemente pues actuar con, además de prudencia, con, vamos a llamarle, corazones sencillos o ingenuos, porque el Señor está detrás de todo esto. Hermanos, la primera cosa que el Señor le advierte a los creyentes es el riesgo que, sin lugar a duda, iban a estar corriendo. Y es completamente distinto al evangelio barato que muchas veces se predica desde algunos púlpitos, en el cual venir a responder al llamado de Jesucristo a salvación será una especie de panacea para resolver todos los problemas y ser, por así decirlo, bien querido por todo el mundo. Por el contrario, el Señor les advierte aquí en cuanto a la oposición
que ellos encontrarían. Y son los versículos 17 y 18 y 21 y 22. Vamos con ellos allá. Dice el Señor, y guardaos de los hombres. Es una advertencia, ¿verdad? Guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, ¿qué dice? Os azotarán, ¿verdad? Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y el versículo 21, mírenlo. Dice, el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos ¿de quiénes? De titirimundachi, como dicen, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, hay tres fuentes principales de oposición que ha tenido el Evangelio desde el principio. Los mismos que se opusieron al Señor Jesucristo, las mismas oposiciones que tuvo el Señor Jesucristo. En primer lugar, los religiosos. Los religiosos se oponen al Evangelio. Y a pesar de que a veces tú dirías, bueno, pero son denominaciones cristianas, ten muchísimo cuidado con ellas. Originalmente la iglesia primitiva tuvo de frente como gran opositor al judaísmo, ¿verdad? Y fueron perseguidos no solamente por el Imperio Romano, sino también de una manera particular por los propios judaizantes. Después sabemos en la historia cómo el catolicismo, a través de la Inquisición, persiguió y asesinó a gran cantidad de creyentes durante varios siglos. Y después de eso también nosotros sabemos lo que ha pasado en muchos países, algunos que tienen distintas religiones ateas, y en particular hoy día lo que está viviendo el mundo con este islamismo y esta yihad, ¿verdad?, que es anunciada y predicada. Y cómo los cristianos están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos y perseguidos específicamente por grupos religiosos. ¿Por qué digo que por religiones? Porque habla acá del hecho de que os entregarán, ¿a dónde dice? A los concilios y a las sinagogas. Y los concilios y las sinagogas eran el lugar donde los religiosos se congregaban. Por eso también luego diferencia cuando dice que también serían llevados donde gobernadores y reyes. Y el Señor está advirtiendo de que la primera fuente de oposición que vamos a tener los creyentes son las religiones, los religiosos. No son de ninguna manera aliados nuestros. Son aquellas personas que están convirtiéndose en ciegos, guiando a ciegos, en personas que hacen que otros caigan en el hoyo. Personas que confunden y engañan con dulces palabras. Pero también la historia de la iglesia nos muestra que es absurdo pensar que vamos a conseguir el respaldo de las autoridades y del gobierno. Porque fíjense cómo lo dice el Señor de una manera muy clara. El Señor dice, gobernadores y reyes seré llevado ante gobernadores y reyes y seré llevado por causa de mí, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Estoy en el versículo 18. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Bueno, Roma, los países comunistas, los países musulmanes, tienen necesariamente que de alguna manera recibir el mensaje del Evangelio. Y no son pocos aquellos que han sido apresados y se han constituido en testigos fieles del Señor Jesucristo, aún a las autoridades que les están persiguiendo. Nosotros no podemos pretender tener un contubernio con las autoridades. Al contrario, más que eso, lo que nosotros tenemos que hacer es mensajeros hacia ellos, haciéndoles ver la necesidad que tienen de arrepentirse de sus pecados. Y en cierta forma, el papel de Juan el Bautista es el que tenemos que nosotros replicar frente a aquellas personas que están en autoridad. Muchas veces me he preguntado yo, si tuviera la oportunidad de estar de frente a una de las autoridades o al presidente mismo de la República, y que me dijera, pídame lo que usted necesita, ¿qué yo haría? Y no me cabe duda que le pediría que escuchara el Evangelio. Y le diría el Evangelio, porque eso es lo que necesita. Eso es lo que necesitan nuestras autoridades, que por temor a Dios se arrepientan de sus pecados y por amor a Dios reciban el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús. Tres fuentes principales de oposición. La primera, los religiosos. La segunda, las autoridades, ¿verdad? Y la tercera, ¿cuál? Dice la familia. Versículo 21, el hermano entregará al hermano, el padre al hijo, los hijos contra los padres. O sea, la familia. Y esto es triste, pero es una realidad. Es una realidad que de una manera u otra, si usted no lo ha vivido, pues me sorprendería. Porque la oposición muchas veces viene desde dentro de la casa. Desde dentro de la casa, y siempre recuerdo
En mis primeros años de convertido, como tuve gran oposición de parte de mi familia. Me refiero a mi familia paterna, ¿no? Es como realmente, prácticamente, hubo un rechazo a esa conversión. Pero gracias al Señor que ha manifestado su misericordia sobre muchos de ellos y todavía esperamos que el Señor siga obrando a fin de que complete a aquellos que todavía no son salvos. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de advertencia. El Señor les advierte, en primer lugar, la condición que tendrían ellos, bajo qué circunstancias ellos habrían de llevar a cabo la gran comisión como ovejas en medio de lobos. En segundo lugar, la oposición que tendrían, oposición de todos los frentes. Oposición interna de parte de la familia, externa de parte de las autoridades y aún de los religiosos, de aquellos que profesan tener una misma fe, una misma religión en el Dios verdadero. La tercera cosa que nosotros vemos acá es la actitud que debemos tener nosotros y la convicción con la que nosotros debemos asumir la encomienda que el Señor nos da. Eso es lo que dice los versículos 26 en adelante. A pesar de que sabemos que vamos a ser aborrecidos por todos, como dice el versículo 22, el Señor advierte a sus discípulos y dice, sin embargo, no le temáis. Versículo 17, guardaos de los hombres. Versículo 26, pero no los temáis. Y esto es interesante, es muy interesante. ¿Por qué nosotros no debemos temer al predicar el Evangelio? Bueno, el Señor nos da muchas razones. ¿Están conmigo? ¿Todavía me siguen? ¿Verdad? Sí, pues la primera de ellas está en el versículo 26. A ver cuál de ustedes lo puede ver claramente. Cuando dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cuál es el motivo? El motivo fundamental. ¿Cuál es? Dice, porque el Señor Jesucristo promete estar al tanto de todo lo que nos pueda suceder. Dice, no le teman porque yo estoy al tanto y yo veo lo que otros no ven, yo veo lo que está oculto. Yo sé lo que se mueve, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos que estamos echando una batalla sola y que nadie se da cuenta. Bueno, si esperamos el reconocimiento de los hombres, pues nos vamos a frustrar. Pero el Señor sabe aún lo que está oculto. El Señor conoce aún las intenciones del corazón. Y lo primero que el Señor dice, no le temamos, ¿verdad?, aquella oposición que vamos a tener ni de parte de las autoridades, ni de parte de los religiosos, ni de parte de la propia familia, ni de todos los que estén afuera que nos van a aborrecer si somos fieles. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está pasando. Yo estoy al tanto completamente. El versículo 28 da otro motivo, otro argumento por el cual nosotros no debemos temer al predicar el Evangelio. A ver si lo descubren. Dice el versículo 28, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice que no debemos temerle? Dice, porque su poder es completamente limitado. En contraste con el poder de Dios, el cual ciertamente es el que puede salvar o perder y el cual puede mandar el alma al infierno. En otras palabras, solo Jesucristo tiene el poder para salvar o para condenar. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Consecuentemente, no tenemos por qué temer. Absolutamente no tenemos por qué temer porque no depende ni de nosotros, ni de nuestra capacidad, ni de nuestra persuasión, ni de nuestro poder, ni de nuestros recursos, ¿verdad?, lo que haya de suceder. El Señor está en control, el Señor lo sabe todo y Él es que tiene el poder y el único que merece nuestro temor. Un temor reverente y respetuoso. Un temor que se manifiesta de un corazón agradecido. Pero también, hermano, el versículo 29 nos da otro motivo. Otro motivo por el cual el Señor nos advierte qué actitud debemos tener y cómo no debemos temer al momento que estemos predicando el Evangelio. Y dice el versículo 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. A ver quién me lo dice. ¿A qué se refiere este versículo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué no debemos temer a esa persecución, a esa oposición? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está en control, dice el hermano Eury, ¿verdad? Pero más que eso, dice, ¿por qué? Porque sencillamente el Señor no va de ninguna manera a permitir que suceda nada que no esté en su propia voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice, ni uno de ellos cae a tierra sin que sea una decisión divina. Y está hablando de pajarillos. O sea, el Señor es que decide absolutamente. Claro, está hablando de su soberanía, está hablando de su control soberano. El Señor está diciéndole simplemente, nada va a suceder que el Señor no permita. Esta expresión me la recordaba con frecuencia a mi esposa,
en situaciones en las cuales yo me sentía bajo mucha tensión y hasta decaído y deprimido frente a presiones y peligros que nos acechaban. Y él me decía, tranquilízate porque no va a suceder nada que el Señor no permita. No se cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de nuestro Padre. El otro motivo por el cual nosotros no debemos temer al predicar el Evangelio está en el versículo 30. A ver quién lo identifica. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos temer? No debemos ser redundantes porque fíjense que son diferentes argumentos que el Señor está presentando. O sea que hay un matiz distinto en cada uno de estos versículos. Y en este caso Dios está hablando simplemente de que Él lleva una especie de contabilidad muy especial sobre cada uno de sus hijos. Nos cuenta nuestros cabellitos. En otras palabras, ese que está ahí, el Señor lo sabe. Conmigo no tiene mucho trabajo, ¿verdad? Pero de cualquier manera lo tiene contado. Lleva una contabilidad perfecta, exacta. No hay posibilidad de engañarlo, ¿verdad? No hay posibilidad de que uno solo de nuestros cabellos deje de estar en el lugar que Él ha determinado. Y otro argumento también en el versículo 31, ¿verdad? Que dice el versículo 31, así que más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuál es el argumento? Que para Dios nosotros somos personas muy valiosas. Somos valiosos. Hemos sido comprados por el precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se entregó como un cordero sin mancha, sin contaminación, para derramar su sangre, y ese fue el precio de nuestra salvación. Consecuentemente, para Dios somos muy valiosos. Le costó la entrega de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero todavía falta un argumento adicional. Estamos hablando de la actitud y la convicción con la cual nosotros debemos asumir la encomienda de ir a predicar el Evangelio, de ser testigos de Cristo, ¿verdad? Y hemos visto ya por el hecho de que Jesús promete estar al tanto de cada cosa que nos suceda. En segundo lugar, porque solamente el Señor Jesucristo es quien tiene el poder de salvar y el poder de condenar. Todo depende de Él. Todos estamos bajo su soberana voluntad y todos tenemos necesariamente que clamar a su misericordia y gracia. En tercer lugar, por el hecho de que no puede suceder nada que el Señor no permita. El Señor está, como dice nuestro hermano, en control y en control particular de nuestra vida. En cuarto lugar, por el hecho de que Él lleva una contabilidad muy especial, ¿verdad? Cabellito a cabellito sobre los que son sus hijos. Si tú no eres un hijo de Dios, pues tal vez podrías sentirte excluido de esto. Pero Dios sabe ciertamente aún el número de cabellos que están en nuestra cabeza. Y en quinto lugar, por el hecho de que si eres un hijo o una hija de Dios, eres muy valioso para Él. O sea, eres muy valioso. Imagínense ustedes, los que somos padres, ¿qué no vale un hijo para nosotros? Nuestras propias vidas. Cualquier cosa por nuestros hijos. Bueno, nosotros somos muy valiosos para el Señor. Muy valiosos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero hay un argumento adicional. Está en el versículo 32 y 33. Vayan conmigo allá. Dice, porque cualquiera que niegue a Jesucristo por temor de los hombres, dice, versículo 32, vamos, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde está el punto. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no debemos temer nosotros a predicar el Evangelio? Porque si tememos y somos capaces de negar a nuestro Señor Jesucristo, pues no vamos a ser reconocidos por Él en el reino de los cielos. Cualquiera que se avergüence del Señor Jesucristo, que se avergüence del Señor Jesucristo y como consecuencia no se identifique con Él y lo niegue, dice, no va a ser reconocido por Él en el reino de los cielos. Hay varias formas de negar a Jesucristo. No sé si lo sabían, pero hay muchas formas como se niega a Jesucristo. Claro, se niega a Jesucristo cuando se rechaza el Evangelio. Cuando Cristo se presenta como el Salvador del mundo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos y que en ningún otro hay salvación. Cuando Cristo se presenta como el Hijo de Dios hecho hombre que vino a salvar a los pecadores y tú eres un pecador
Y el Señor dice, venid a mí los que estéis agobiados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Venid a mí. Y tú sencillamente pues rechazas el Evangelio de Cristo, pues te estás negando al Señor Jesucristo. Pero muchas veces los creyentes, entre comillas, pues negamos al Señor Jesucristo también. Y es algo de lo cual si lo hacemos tenemos que arrepentirnos claramente. ¿Por qué? Porque se niega a Jesucristo cuando no nos identificamos como ser propiedad de Él. No existen los cristianos secretos. Y aquel que piensa que puede vivir su vida manejándose en dos aguas y ser en la iglesia un cristiano y fuera de la iglesia en sus lugares de trabajo, de estudio, de recreación o en medio de su familia o sociedad, pasar desapercibido porque sencillamente no expone claramente su carácter, su evangelio, su salvación, la de Cristo me refiero, que está en Él, en ella, pues sencillamente está negando al Señor Jesucristo. Estoy hablando de testimonio. Cuando nuestro testimonio no se compadece con el testimonio de un creyente, estamos negando al Señor Jesucristo. Me viene a la mente ahora, no se crean que yo pienso todas las cosas que estoy diciéndole previamente. Muchas el Señor las trae a la mente en el momento. Y me viene a la mente ahora una vez que estaba yo bajándome de mi carro deportivo, siendo un hombre joven con unos lentes negros, bien vestidito. Y yo no recuerdo el contexto exactamente, pero sé que bajándome de mi carro una señora dijo algo, tuvo una expresión bíblica o algo así. Yo le dije amén, que Dios le bendiga. Yo también soy un hijo de Dios. Y me dijo, en ese carrito y con esos espejuelos, yo lo dudo, fue lo que me dijo. Ay, parece ser que el aspecto no testificaba, no testimoniaba de la fe que yo debía profesar. Pero el hecho es que muchas veces no es como nos vestimos, ni dónde nos montamos, sino que es nuestra conducta, nuestra falta de identidad, que la gente no sabe simplemente. Se pasan años compartiendo contigo y un día dicen, pero fulano es cristiano, pero fulana asiste a una iglesia. Negamos al Señor Jesucristo sin lugar a duda cuando no nos identificamos como propiedad de Él. Negamos al Señor Jesucristo también cuando no nos atrevemos a predicarlo. Ese temor social que muchas veces dice, no, ahora no es el momento prudente. ¿Y cuándo es el momento prudente? ¿Cuándo? Después que la persona murió, entonces vamos a decir que Dios lo tenga en su gloria. Ya murió. ¿Cuándo es el momento prudente? Para nosotros simplemente atrevernos a decirle a una persona, Jesucristo murió por ti porque tú eres un pecador como yo lo soy. Y Él tiene el poder para perdonar tus pecados si acudes a Él. Y plantearle el plan de salvación. ¿Cuántos de los creyentes en Cristo que profesan ser parte de una iglesia local saben conducir a un pecador a través de la Biblia hasta los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos en esta congregación se pueden considerar cazadores de almas, pescadores de hombres? El ministerio por excelencia de la iglesia local es el evangelismo. Algunos piensan, no, el discipulado. Yo creo que una cosa va con la otra. Pero ir por el mundo y predicar el evangelio. Haced discípulos de aquellos que se convierten a Cristo, que reciben el evangelio. Consecuentemente negamos al Señor Jesucristo cuando no nos atrevemos a predicarle. También negamos al Señor Jesucristo cuando no andamos como Él anduvo, o sea, cuando no andamos en santidad. Hemos sido llamados a ser santos. Y no se trata de tener una postura o aspecto, ¿verdad?, superfluo, aéreo. Se trata de apartarse del mal. De eso es que se trata. De apartarse del mal. De crear una distancia prudente. De ser como serpientes y como palomas en cuanto al mundo y el pecado. Aparentemente inocentes, pero distanciados. Distanciados. Porque negamos sin lugar a duda al Señor Jesucristo cuando no vivimos en santidad.
Negamos al Señor Jesucristo cuando también no le servimos en la manera que Él mandó que lo hiciéramos. En Gálatas, la exhortación del apóstol Pablo es muy clara cuando en el capítulo 15, al final del versículo 13, dice: servíos por amor los unos por los otros. ¿Y cuántos de los creyentes cristianos están de verdad sirviendo a sus hermanos? ¿Cuántos son parte del ministerio de la iglesia local? ¿Cuántos están involucrados ciertamente en la obra del Señor Jesucristo? Negamos al Señor Jesucristo. Y detrás de todo esto, sin lugar a duda, hay un gran temor hacia los hombres. La Biblia dice de una manera muy clara que no es a los hombres a quien debemos temer, sino debemos temer a Dios. Consecuentemente, no temáis de los que matan al cuerpo, que más nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Punto número 4 y final. Estamos hablando de advertencia. Decíamos que el Señor les advierte a sus discípulos en el momento en que les envía, ¿verdad? Y esto se proyecta hasta nuestros tiempos, a pesar de que de una manera muy particular estaba haciendo énfasis en lo que sucedería con la nación de Israel y con los judíos. Pero el Señor les advierte en cuanto a la situación en la que se iban a encontrar cuando salieran a llevar a cabo la gran comisión, en el tipo de oposición que encontrarían, en la actitud y la convicción con la que ellos debían asumir la encomienda que el Señor les estaba dando, y por último, el costo que tendrían que pagar para poder predicar al Señor Jesucristo. Es lo que dicen los versículos 36 al 39. En primer lugar, habla de un costo familiar, sin lugar a duda. Versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Si quieres ser fiel al Señor Jesucristo, no puedes contar con el aplauso ni siquiera de tu cónyuge, ni de tus hijos, ni de tus padres, ni de tus hermanos. No vas a conseguirlo. A menos que el Señor obre en los corazones de ellos y se arrepientan y se conviertan y vengan a ser hermanos y hijos y todos tus familiares por la fe en el Señor Jesucristo, el vínculo terrenal no será suficiente para que ellos no rechacen la representación que tú tienes del Señor Jesucristo. Porque si rechazan a Cristo y tú eres un hijo, una hija de Dios, van a rechazarte a ti también. Por eso dijo el Señor: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo mayor que su Señor. Y si con el Señor Jesucristo hubo tal rechazo, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Bueno, tal vez algunos de ustedes piensan, bueno, eso es para los pastores. A los pastores también. Los pastores tienen que estar dispuestos a pagar el precio. Y si vas a servirle al Señor Jesucristo, y si vas a ser un instrumento en sus manos, seas o no seas pastor o misionero, es bueno que sepas que en lugar de temerle a los hombres, lo que tú tienes que hacer es estar dispuesto a pagar el precio que pueda representar el ser un testigo de Cristo. Consecuentemente, vas a recibir menosprecios, a veces burlas, chismes, rechazos, y esto duele más cuando es de una persona cercana, de un familiar. Duele mucho más, pero eso es parte del paquete. No hay tal cosa como un cristiano popular. No lo hay. No lo hay. Por lo menos no fuera del pueblo de Dios. No lo hay. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a recibir necesariamente persecución, o sea, acoso, desprecio. La segunda cosa que tiene que ver en cuanto al precio que hay que pagar, tiene que ver con un costo ya no familiar, sino sacrificial, que es lo que dice el versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Wow! El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, pero el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Está hablando de la muerte al yo. El ser ignominiado en cierta forma. El hecho de que es necesario que yo muera y que Él crezca.
como decía el apóstol Pablo. Y este es un costo que tenemos que hacerlo, necesariamente. Y es algo que debemos hacer día a día. Tenemos que tomar cada día nuestra cruz. Tomar y cargar nuestro ego, ¿verdad? Y desplazarlo, hacerlo desplazar por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estar dispuesto al sacrificio. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando tomó su cruz. Se despojó de su poder, de su naturaleza gloriosa, para venir a ser objeto de oprobio, de ignominia, de reprensión por parte de los hombres, y todo esto para morir con muerte de cruz. La tercera cosa, en cuanto al costo que tenemos que pagar por predicar y por seguir al Señor Jesucristo, está en el versículo 39. El que haya su vida, ¿qué dice? Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Te has puesto a pensar que eso se refiere a ti específicamente? ¿Te has puesto a pensar que cuando dice el que, está diciéndote a ti específicamente? Si tú no pierdes tu vida, no hay ninguna posibilidad de que halles la vida eterna. Y estamos hablando de un costo, ya no un costo familiar ni un costo sacrificial, sino un costo vivencial, perder su vida. En otras palabras, tus planes, tu proyecto, tu profesión, tus recursos, tus aspiraciones, todo tienes que ponerlo a un lado necesariamente, como hizo Mateo, cuando el Señor le dijo, sígueme, y dejándolo todo, él le siguió. Es que no hay otra forma. Pastor, pero no es el caso suyo. Bueno, el Señor sabe lo que demanda a cada quien, pero posiblemente sí es el caso mío. Nunca proyecté mi vida detrás de este púlpito. Nunca la proyecté así. Y hoy día le doy gracias al Señor porque Él tenía mejores planes que lo que tenía yo para conmigo mismo. Pero es necesario, es que me recuerdo de nuevo ahora el día que me entregué a Cristo. Es que estuve tan consciente, es que lo pensé tanto, porque yo entendía el precio. Y era joven y próspero, con un reconocimiento cada vez mayor por parte de la sociedad y con una familia preciosa que ya estaba constituida de 3 hijos. Pero sin embargo, consciente del precio, un día le dije, Señor, no importa el costo. Ven a mi corazón y perdona mis pecados. Te entrego mi vida, haz de ella lo que tú quieras. Y el Señor lo hizo. Hizo una cosa y hizo la otra. Vino a mi corazón, perdonó mis pecados, pero también tomó mi vida en sus manos. Y solamente puedo decir gracias, Señor, por haber escuchado mi ruego. Por eso, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero qué precioso lo que dice Mateo en el capítulo 19. Pasen adelante las páginas. Capítulo 19 de Mateo. ¿Lo tienen? Capítulo 19. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa a su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Buen negocio, ¿verdad? Buen arreglo. Hermanos, las advertencias están claras. Somos ovejas en medio de lobos. Si pretendemos llevar a cabo la misión del Evangelio, tenemos necesariamente que confiar y depender en la protección del Señor, porque por nosotros mismos no vamos a poder hacerlo. Sabemos que vamos a encontrar oposición. Oposición de parte de los religiosos, de las propias autoridades y sin lugar a dudas desde dentro de la propia familia. Nadie va a estar contento con ello. La luz en las tinieblas resplandece y los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. Sabemos también
que tenemos que tener una actitud en la cual nosotros simplemente, sin temor, prediquemos el Evangelio confiando absolutamente, para resumirlo, que Dios está con nosotros y por nosotros. Y por último, hay que pagar el precio. Si el Evangelio en el cual tú has creído ha sido un Evangelio barato, pues hoy te tengo malas noticias. De nada te sirvió. Con COVID o sin COVID. Cuando seas llamado a dar cuenta delante de Dios, no podrás decir, yo iba a la iglesia los domingos, o yo un día oré, hice una profesión de fe, yo le dije a Cristo que viniera a mi corazón. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y hay que predicar a Jesucristo a pesar del costo. Porque no hay otra manera como los hombres pueden ser salvos. No hay otra manera. Agradó a Dios salvar a los que creen por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por advertirnos con tanta claridad. No solamente lo hiciste, Señor, para tus 12 discípulos a los cuales enviaste, Señor, sino también para nosotros a través de ellos. Oh, Padre, gracias porque la fe que ellos depositaron en ti es la misma que nosotros hemos depositado en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vivimos, Señor, confiados y expectantes, Señor, al momento en el cual llegará el fin, Señor. Y en el cual, Señor, seremos íntegramente, Padre, salvos. Gracias por habernos salvado desde ya. Más bien desde antes, Señor. Desde siempre, Padre, por tu misericordia y por tu gracia y por la obra redentora de Cristo. Estamos, Señor, atentos y animados, Padre. Porque cada vez, Señor, vemos más señales de tu regreso. Y te rogamos, Señor, de todo corazón, ven, Señor Jesús. Bendice tu iglesia dispersa por el mundo, Señor. Bendice esta iglesia local. Bendice cada lugar donde en este domingo se esté predicando en diferentes horas tu evangelio, Señor. Permite, Señor, que los predicadores no se desenfoquen, Señor. Y que no prediquen otra cosa, sino, Señor, de tu gracia y tu misericordia manifiesta a través del sacrificio de cruz. Señor, entre nosotros, si hay alguno que todavía no ha entregado totalmente su vida, que no la ha perdido del todo, Señor, permite que hoy pueda ganar la vida eterna, Señor. Que esta mañana te diga, Señor Jesús, no importa el precio, no importa, Señor, lo que tenga que echar a un lado, no importa, Señor, lo que tenga que asumir como responsabilidad, no importa, Señor, la aceptación o rechazo que tenga. Señor, esta mañana te pido perdón por mis pecados y te ruego, Señor, que apliques la sangre de Cristo sobre mi corazón, sobre mi alma, y que me des una nueva vida en Cristo. Que me concedas la vida eterna. Padre, si has guiado a alguno, Señor, para que humildemente, Señor, se postrara ante ti, invocara tu nombre y le has salvado, Señor, ayúdale, Padre, a testificar con valor y a ser un instrumento para la predicación y la exposición del Evangelio en esta época más que nunca, Señor. Ahora, Padre, pedimos que nos lleves con tu bendición y que nos conceda, Señor, volver a congregarnos en este templo y volver, Señor, a instruirnos, a nutrirnos, Señor, de tu palabra bendita, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.